Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, el título es Alto al estrés, Dios proveerá. Como les decía, ¿verdad? Ha sido una lucha en mi vida, siempre, ¿verdad? No he sido un poquito nerviosa, he sido bastante nerviosa, ¿verdad? Pero el Señor ha ido poco a poco, ¿verdad? Tratando conmigo. Y una vez el pastor decía que valor no es dejar de tener miedo, sino hacer las cosas a pesar de tener miedo o de tener o estar preocupado o algo así, ¿verdad? Entonces, el Señor ha hablado a mi corazón, ¿verdad? Por medio de muchas palabras. Entonces hoy quiero compartir algunas de ellas con ustedes y espero que así como ha sido de bendición para mi vida, sea para la de ustedes también. Primero que todo quería contarles que la palabra estrés, antes que ser utilizada en nosotros los seres humanos, fue utilizada en edificios. Fue utilizada porque tal vez algún edificio estaba mal construido o se le tomaron malas medidas. Entonces a la hora de irlo construyendo, ese edificio se iba estresando. En la parte de abajo iba teniendo estrés. ¿Por qué? Porque se iba desgastando, se iba agrietando, los hierros tal vez se iban torciendo de alguna forma porque algo había mal en ese edificio. Entonces, ese edificio empezaba a tener muchos problemas. Y entonces se le llamaba un edificio enfermo. Un edificio que estaba en construcción y padecía este estrés era un edificio enfermo. Luego esta palabra fue utilizada para los seres humanos. Fuimos comparados con un edificio que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque muchas cosas estaban funcionando mal en ese edificio. Entonces, muchas veces en nosotros también hay muchas cosas que tal vez nos están estresando, nos están angustiando. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener el nombre que se le da a ese estrés en el ser humano, que sería síndrome del edificio enfermo. Para los edificios es el edificio enfermo. Para el ser humano es un síndrome, el síndrome del edificio enfermo. En el ser humano, el estrés es una respuesta física o mental a una causa externa, como por ejemplo tener muchas tareas, estar enfermo, o tal vez algún episodio que pasó solamente una vez, pero que eso nos traumatizó, como un accidente, la enfermedad de una persona querida, la pérdida tal vez de un ser querido, verlo tal vez enfermo, verlo tal vez de alguna forma de sufrir, ¿verdad? Y nosotros sentirnos un poco ansiosos y estresados. Todo eso va a traer consecuencias a nuestra vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Pueden ser muchas cosas, hermanos. O sea, tal vez yo no voy a mencionar aquí todas las cosas que nos pueden estresar o angustiar a cada uno, pero el Señor conoce nuestras vidas y Él sabe qué cosas nos estresan o qué cosas pueden crear ese estrés en nosotros. Hay momentos, situaciones que nos llenan de ese estrés, que es un estrés, como decía un día el pastor, eso es antinatural, porque por más que nos estresemos, ¿verdad? No vamos a arreglar nada. Si fuera que con estresarnos vamos a sanar al que está enfermo, o vamos a recuperar el trabajo, o vamos a quitar esas sensaciones horribles que nos dan, ¿verdad? Entonces todos nos estresaríamos, pero el estrés no va a ayudarnos en nada, no va a hacer que las cosas cambien, más bien podemos empeorar la situación. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfermar. Ese estrés que nosotros muchas veces nos genera, se refleja en nuestra cara, se refleja en nuestro semblante, en nuestro lenguaje corporal. Cuando estamos estresados, hermanos, es terrible, porque muchas veces andamos con cara de pocos amigos, ¿verdad?
tal vez nos aislamos. Cuando estamos estresados no queremos que nadie nos hable, que nadie, ¿verdad? Entonces la gente piensa, algo le está pasando a fulanito o al otro, ¿verdad? O qué será lo que le está pasando. Y físicamente nos deterioramos cuando estamos estresados. Ese es el síndrome del edificio enfermo. El estrés enferma, nos agota todas nuestras fuerzas, pero es totalmente inútil porque no nos ayuda para nada. Vamos a leer 2 Corintios 4:16. Esta palabra nos la dice el Señor a cada uno de nosotros. Si en algún momento o si en este momento estamos estresados, tenemos que aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida y no centrarnos en el estrés. Entonces vamos a empezar a leer estas palabritas que el Señor nos va a hablar a nuestro corazón. Dice 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Hermanos, no importa cuánta edad tenga usted o cuánta edad tenga yo. No podemos permitir que el estrés deteriore nuestras vidas, sino más bien que el Señor nos renueve con su presencia, con lo que Él nos enseña día a día, que Él vaya renovando nuestro hombre interior. Y eso se va a reflejar en nosotros. Tenemos que aprender de la palabra cada día y empezar a ser cada día más sabios. Hay algunas cosas que nos provocan estrés. La primera de ellas, y creo que es algo que a todos nos sucede, es que no sabemos decir que no. A veces queremos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Y no sabemos decir que no. Y eso es algo que nos puede llenar la vida de estrés, de angustia. Hacemos más de lo que podemos y eso nos quita la paz. A veces hacemos muchas cosas pensando en los demás, pensando en qué van a decir, si van a decir algo malo, si van a decir algo bueno, si tal vez si no lo hacemos, entonces que van a decir que somos incapaces o que no pudimos con eso, o tal vez porque la gente espera que lo hagamos. Y tal vez estamos muy angustiados y así lo hacemos. Dios no quiere atormentarnos, hermanos. Él no quiere que nosotros nos angustiemos a ese punto. Él conoce nuestros límites, pero somos nosotros mismos los que muchas veces pasamos esos límites. Y a veces nos volvemos como locos, ¿verdad? Con tantas cosas que hacer, pero fuimos nosotros mismos quienes nos impusimos todas esas cosas. Entonces, el no saber decir no es la primera causa de que nosotros estemos estresados. Todo en exceso, hermanos, es malo. Muchas veces hasta las cosas que son buenas, porque no es solamente que hagamos cosas que tal vez no nos convienen. Muchas veces estamos haciendo cosas buenas que delante del Señor nosotros decimos, es que esto es lo que el Señor quiere. Estamos seguros, hermanos, que esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Estamos seguros de que eso es lo que Él quiere. Él no quiere que nosotros estemos angustiados, que nosotros estemos estresados. Él conoce el límite suyo y el límite mío. Él sabe hasta dónde nosotros podemos. Y su voluntad nunca va a ser que nosotros perdamos la paz. Todo en exceso es malo, aún las cosas buenas. Las cosas que tal vez a veces hacemos en la iglesia, a veces nos llenamos de muchas cosas. Y no porque sean cosas de la iglesia, quiere decir que no nos van a estresar.
Muchas veces nos estresamos muchísimo con una cosa y otra, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada malo. Lo malo es perder la paz, estresarnos por tantas cosas que tenemos que hacer. Vamos a leer Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor está prometiendo que si usted lo busca, que si usted va a sus pies y le cuenta todas sus angustias y todos sus estreses, Él lo va a hacer descansar. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enyugamos, nos enyuntamos, o no sé cómo se dice, con el Señor, la carga va a ser más ligera que si usted y yo tratamos de llevarla solos. ¿Por qué? Porque si vamos dos llevando la carga, esa carga va nivelada, no nos está aplastando, no nos está estresando, porque vamos dos. ¿Y quién más que el Señor con nosotros, verdad? Entonces, esta palabra es, o sea, yo no sé si no es lo máximo para usted, pues no sé, pero para mí ha sido una gran bendición leer esta palabra. Y vamos a leer otra que es de mis favoritas, en Filipenses 4, 6 y 7. Nos dice el Señor: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, para mí esta es otra palabra poderosa, que cada vez que usted o yo nos sentimos estresados, tenemos que, deberíamos de saberla de memoria. Deberíamos de saberla de memoria, porque esto es como unas vacaciones para nosotros. O sea, se oye wow, unas vacaciones de nuestro estrés, de nuestra angustia. Porque dice el número 6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Por qué está estresado? ¿Por qué no viene y me pide ayuda? Si yo estoy aquí, nada más es de que usted me busque en oración y me cuente qué es lo que necesita, qué es lo que le pasa. Y entonces damos gracias, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor tiene el control, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a organizar nuestro tiempo, aprender a decir sí o no, ¿verdad? Y no cargarnos más de la cuenta, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos somos los que lo hacemos. Y la segunda cosa que nos puede causar estrés precisamente es cargarnos más de lo que podemos llevar o hacer. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, muchas veces pensamos que las cosas no tienen solución y nos volvemos locos porque pensamos con nuestra mente pequeña
buscamos una solución humana a las cosas que nos pueden estar pasando. Pero dice aquí en la palabra del Señor que muchas veces está ahí al alcance de nosotros y nosotros simplemente tal vez nos hemos llenado tanto nos hemos centrado tanto en nuestro estrés y en nuestra preocupación que no leemos estas cosas, porque dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Él no le va a dar a usted algo que usted no pueda hacer. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que Él quiere? Que nosotros lo busquemos, porque dice que Él juntamente con la tentación da la salida para que podamos soportar. El Señor nunca nos va a poner a hacer cosas que nosotros no podamos hacer. Él sabe cuál es su límite y cuál es mi límite. Cuando trabajamos en nuestro trabajo, digamos normal, secular, y nos cansamos, es normal. O sea, es normal porque dice, estamos haciendo un trabajo físico, nos podemos cansar. Lo que el Señor no quiere es que el cansancio de nuestra mente, el estrés de nuestra mente afecte nuestro cuerpo y entonces se nos lea en nuestro semblante el estrés tan terrible que estamos llevando si tenemos todas estas palabras que el Señor nos da. El Señor no quiere que nos carguemos. Dice que lo que nos tiene que importar es hacer la voluntad de Dios. Hermanos, eso es todo lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Que estamos preocupados, que estamos angustiados porque algo está sucediendo. Bueno, buscamos al Señor, oramos, le decimos y seguimos haciendo la voluntad del Señor, porque sabemos que Él va a tener el control. Nuestra motivación no debe ser estar pendiente de eso que nos está estresando, sino alabar en medio de esa situación, alabar y bendecir el nombre del Señor, hacer la voluntad de Dios. Otra cosa que nos puede provocar estrés y ansiedad es compararnos con otras personas. Hermano, eso es lo peor. Y personalmente, a mí me ha pasado muchas veces, o me pasó durante mucho tiempo. Ahora ya no, gracias a Dios, el Señor ha ido transformando, como les digo, ha ido transformando mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Y el Señor en su palabra hay montones de personas. El Señor usa a diferentes personas de diferente manera. Y a mí, digamos, yo siempre me sentía como menos, ¿verdad? Los que me conocen saben por qué. Por un comentario de un maestro, ¿verdad? Que me dijo que para qué iba a ir al colegio si yo no iba a poder, ¿verdad? Porque yo, digamos, en cosas de estudio, pues a mí me cuesta, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea imposible. Tal vez tengo que esforzarme más, tal vez lo tengo que hacer diferente a otros, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Pero el mensaje que yo recibí era ese, que yo no podía. Entonces, conforme yo fui creciendo, me fui siendo adulta, yo siempre me sentí menos que los demás. Y otras personas estudiaban y yo me negaba totalmente a estudiar porque yo sentía que no iba a poder, porque yo me tragué eso. Y empecé a compararme con otras personas. Digamos, al menos en mi casa, tal vez nunca lo he comentado, en mi casa, cuando yo fui creciendo, ¿verdad? Mis hermanos son mucho menores que yo. Entonces, cuando ellos entraron a la escuela y empezaron a estudiar,
ellos empezaron a tener notas excelentes, cosa que mami nunca había visto en mí, ¿verdad? Entonces eso fue como todavía poniendo más el dedo sobre la llaga, ¿verdad? Entonces yo decía, no, es que vea, ellos son inteligentes, yo no puedo. Y empecé a compararme siempre con ellos. Ellos eran de 90s, de 80s, de 100s, y yo, como quien dice, iba pasando de panzazo cuando estaba en el colegio, en la escuela. Iba como dejando, bueno, me decían que como dejando los pelos en el alambre, ¿verdad? Más o menos. Ahí iba, ¿verdad? De panzazo. Entonces fue para mí muy difícil no compararme, porque yo en mi casa tenía a mis dos hermanos, que ellos eran pues con una inteligencia, ¿verdad?, que era diferente a la mía, y no por eso ellos eran mejores, pero yo sí lo pensaba de esa manera. Entonces, algo que nos puede estresar demasiado es eso, compararnos con otras personas, aún con gente de nuestra propia familia, que tal vez ni siquiera quieren ofendernos, pero nosotros mismos, dentro de nuestra mente, empezamos a pensar un montón de cosas y empezamos a ofendernos y llenarnos de cosas negativas. Lo digo por mi propia experiencia, pero gracias a Dios el Señor ha tenido misericordia de mí, y he venido aprendiendo de que el Señor tiene diferentes trabajos para diferentes personas, y como siempre nos ha predicado el pastor, todos tenemos un 100 diferente. Tal vez el 30% mío es mi 100, el 50% de otra persona es su 100, y otra persona puede dar un 100, ¿verdad? Pero ese es su 100, es nuestro 100 personal, ¿verdad? Y el Señor va a utilizar a cada persona diferente, y el Señor nos necesita a todos, hermanos. No necesita solamente a los inteligentes, a los que sacan buenas notas, no, el Señor nos necesita a todos, a los más sencillos, a los más inteligentes, a los más estudiados. Él en su palabra escogió a diferentes personas de diferente círculo social, ¿verdad? Algunos con mucho dinero, otros pescadores ahí, piso de tierra, como llaman, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a ver, Moisés era tartamudo, a él no le gustaba hablar en público, y el Señor lo utilizó precisamente en eso. Él tenía que ir a hablar con el faraón, y era algo que a él no le gustaba hacer, a él no le gustaba hablar porque a él le costaba expresarse. También David, el Señor lo usó y dijo que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y él era un pastor de ovejas, no era nada estudiado, él era un pastor de ovejas, y de ahí, del corral de las ovejas, él lo sacó para ponerlo en un trono de rey. Pablo sí era una eminencia, él es súper estudiado, y en lo que él había estudiado era súper recto. Igual el Señor, cuando lo transformó, él fue recto y súper, ¿verdad?, en las cosas del Señor. El Señor lo usó esa inteligencia que él tenía para el reino de Dios. Pedro era un pescador, tampoco era nada estudiado, era un malcriado, él no tenía paciencia, ¿verdad? Él rapidito perdía la paciencia y pegaba 4 gritos, era muy impulsivo, y el Señor lo usó. Él usó a la mujer samaritana, que era una mujer que era señalada por todos, porque ella había vivido con 5 hombres diferentes y ninguno era su marido, y él la escogió a ella para usarla, para que ella fuera a hablar de él en su pueblo. Entonces, hermanos, y podría seguir la lista, ¿verdad? Pero estos fueron los que así, ¿verdad? Apunté acá. Pero todos son diferentes y el Señor los usó igualmente. Él lo va a usar a usted y me va a usar a mí. Y no tenemos que estresarnos porque nos sintamos, no tenemos que compararnos con nadie, porque somos únicos, somos creación de Dios.
Él lo hizo a usted tal cual Él no lo ocupaba. Él me hizo a mí como a mí Él me ocupaba. Y ya yo entendí eso. Igual me sigo poniendo un poquito nerviosa, pero entiendo eso y sigo luchando todos los días con eso. Y sé que todos los días voy a tener la victoria, porque ese es como mi debilidad, ¿verdad? Entonces, o una de las debilidades que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, pero sé que en el nombre de Jesús todos podemos salir adelante. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si yo no fuera como soy, el Señor no podría glorificarse. La gente no podría ver y decir: sí, el Señor puede usar a una persona que no tenía buenas notas en cosas, digamos, como de estudio. Para mí todas estas cosas son un reto, pero el Señor así se glorifica. Y no es porque yo no estoy aquí, hermanos, de pie de frente a ustedes, porque uy, qué carga que soy, ¿verdad? Porque la menos que podría sería yo, ¿verdad? Pero el Señor se glorifica en mi debilidad, en mi flaqueza. Él se glorifica, y así lo va a hacer con todos nosotros, o así lo hace con todos nosotros. No nos centremos en lo que no podemos hacer, porque van a haber muchas cosas que usted no va a poder hacer. Sino centrémonos en lo que sí podemos hacer. Este es mi 100. Yo trato de hacer lo mejor que puedo en el nombre de Jesús, y ese es mi 100, y el Señor se glorifica. No tenemos que compararnos, porque tal vez hay personas mayores que hacen las cosas mejor que usted y que yo, y uno diría: uy, pero ¿por qué? Si esa persona es mayor, o personas jóvenes, y tal vez nosotros decimos: yo debería de poder hacer eso que hace él. No, hermanos, está mal. No podemos compararnos con nadie. El Señor nos hizo únicos. No es correcto que pensemos eso, porque Dios nos usa diferente a todos. Disfrutemos y démosle gloria por lo que sí podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer, hagámoslo con gozo, ¿verdad? Que no podemos hacer algo, no importa, no lo hacemos, porque tal vez no está dentro de nuestras capacidades, pero el Señor nos ha dado alguna capacidad, y esa capacidad tenemos que usarla y disfrutarla, sin pensar en lo que no podemos hacer. Dice el Salmo 92. Perdón, hermanos, se me pasó. Salmo 92, 14 y 15. Aunque aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Hermanos, no importa la edad que usted tenga, no importa si usted es joven, no importa si usted es adulto, no importa si usted es adulto mayor, el Señor nos puede utilizar, y puede ser que un adulto mayor haga las cosas mejor que alguien más joven, y no por eso nos tenemos que angustiar. El Señor quiere que seamos fructíferos en todas las etapas de nuestra vida, no importa la edad que tengamos. Perdón, hermanos. Hermanos, ¿qué podemos hacer para no estar estresados? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Es lo primero que tenemos que hacer. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que nos va a ayudar y nos va a quitar esa ansiedad, porque si nosotros dependemos de nuestra fuerza, de lo que nosotros pensamos humanamente, eso sí va a ser un fracaso. Eso sí va a ser, ahí sí nos tendríamos que estresar mucho si nosotros dependemos de nuestra fuerza y de nuestra inteligencia y de lo que podemos hacer. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, no debemos estresarnos, porque Él, como dice, Él nos va a guiar. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, Él va a traer a nuestra mente todo lo que hemos aprendido. Y la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengamos miedo, no tengamos temor, no tengamos angustia, no nos estresemos. El Señor es nuestra paz. Si nosotros lo buscamos y nos dejamos guiar por Él, Él va a ser nuestra paz. Él nos va a decir qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Él va a redarguir, ¿verdad? Que a veces vamos a hacer algo y uno como que algo le dice por dentro, eso no está bien. El Espíritu Santo nos habla. Lo que pasa es que a veces nos volvemos medio sorditos, ¿verdad? Y no queremos hacer caso. Pero tenemos que afinar ese oído para escuchar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo nos da poder. Cuando estamos estresados nos sentimos vulnerables, nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, cansados, enfermos. Pero si el Espíritu Santo, si le damos control al Espíritu Santo, Él nos va a guiar y eso nos va a dar seguridad. Eso va a quitar ese estrés de nosotros. Porque si las cosas dependen de nosotros humanamente, va a ser muy estresante. Esa carga va a ser muy pesada y ese síndrome del edificio enfermo va a ser muy fuerte en nosotros. Pero si nosotros tomamos el poder del Espíritu Santo, ese poder que Él nos va a dar, o el poder que Él nos da, cuando nosotros lo buscamos y nos dejamos guiar por Él, ese estrés va a desaparecer. El Señor nos da el poder para hacer su voluntad. Y si estamos haciendo la voluntad del Señor, no tenemos por qué estar estresados. Eso no nos tiene que angustiar o no tenemos que sentirnos enfermos. Porque si el Espíritu Santo es quien nos guía, nuestros pasos van a ir firmes, van a ir derechos. Busquemos siempre el consuelo y la guía del Espíritu Santo. Y Él va a hacer, y Él nos va a dar el poder. Y vamos a tener ese gozo para poder hacer todo lo que sí podemos con gozo. Dice Lucas 10, 19 al 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dice el 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Nada, hermanos, nada. El Espíritu Santo nos da poder, porque Él vive en nosotros. Si nosotros lo buscamos y dejamos que nos guíe, Él vive en nosotros y Él nos va a dar ese poder
para superar todas las cosas que nos vengan. Y tenemos que gozarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hermanos, no nos fijemos en que, uy, sí, qué poderoso que somos, porque, hermanos, usted y yo no somos nada poderosos si el Espíritu Santo no está con nosotros. Así que no podemos gloriarnos ni sentirnos los muy, porque es el poder del Espíritu Santo el que se mueve. Tenemos que darle la gloria, agradecer ese poder que Él nos da y estar gozosos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Con la ayuda del Señor podemos superar todo. Sin Él somos totalmente inútiles. De verdad que sí. No servimos para nada si no tenemos el poder del Señor. Como dijimos antes, tal vez hacemos cosas para que otros no hablen de nosotros, pero es mejor preguntarle al Espíritu Santo si eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque si lo hacemos con la motivación equivocada, si las cosas que estamos haciendo las hacemos con la motivación equivocada, lo vamos a hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, porque no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Si estamos haciendo las cosas por nuestra propia opinión, el Señor no nos va a ayudar. No vamos a tener esa fuerza que Él nos da, porque vamos a estar haciendo las cosas por nuestro parecer, porque nos pensamos y eso era lo que teníamos que hacer y no lo tomamos en cuenta. Tenemos que darle toda la gloria al Señor y todo consultárselo a Él, poner todo en manos del Señor. La vida es muy estresante y todos lo sabemos, ¿verdad? Muchas veces algunos somos más débiles que otros en cuanto al ruido o la música o el estar haciendo una fila, tal vez en el banco o en la clínica, y tal vez estamos estresadísimos porque nos precisa, ¿verdad? Y de nada, o sea, como que no, y eso nos pone de mal humor. Hermanos, tenemos que tratar de relajarnos y que el Espíritu Santo tome el control de nosotros, porque Él dice que Él nos da el poder para aullar serpientes y escorpiones y todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si Él nos da ese poder, nosotros tenemos ese control para que el estrés no controle nuestra vida, sino que sea el Espíritu Santo el que controle nuestra vida, porque cosas estresantes vamos a tener por todas partes, las vamos a encontrar en nuestra casa, donde quiera que andemos. Pero si le damos la autoridad al Espíritu Santo para que Él nos guíe, y Él nos da ese poder para poder soportar eso y no angustiarnos, no estresarnos, no enojarnos, ¿verdad? Porque muchas veces todas esas cosas nos enojan y perdemos la paz y tal vez hasta damos mal testimonio porque hemos dejado que ese estrés tome el control de nosotros, y tiene que ser el Espíritu Santo el que tome el control de nosotros, porque esas cosas estresantes las vamos a encontrar hasta aquí en la iglesia, y tenemos que tener ese control que viene del Espíritu Santo. La segunda cosa que tenemos que hacer para que el Señor nos ayude a no estar estresados es ser obedientes a Dios. Recordemos que Él no nos prueba más de lo que podemos soportar. Si Él nos da algo a hacer, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Si estamos pasando por algo, es porque Él sabe que podemos pasar, siempre y cuando estemos con Él. Solos nunca vamos a poder, pero con Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? ¿Recuerdan? Pero en Cristo podemos todo. Vamos a leer Colosenses 1, 18, 20. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino.
por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, en todo la voluntad de Dios debe ser primero, porque dice que Él es la cabeza. En todo en nuestra vida, así las cosas más mínimas, el Señor debe ser primero. Debemos tomar en cuenta al Señor primero en todo, porque dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Así que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y ser obedientes a lo que Dios quiere que hagamos, que es su voluntad. Vamos a leer Santiago 1, 23, 24. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Hermanos, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y le hacemos caso al Señor, es como que mientras estamos aquí tal vez en la iglesia, nos estamos viendo al espejo y estamos siendo conscientes de en qué estamos fallando, qué es lo que tenemos que cambiar. Pero una vez que salimos de acá, es como si dejáramos de ver ese espejo y se nos olvida en qué estamos fallando. Tenemos que ser obedientes al Señor, ser hacedores de la palabra del Señor. Cada día no solamente oírlo, sino hacer. Vamos a leer Mateo 6, 33, 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, falta uno acá. El 34 no está. Bueno, pero el asunto es que si buscamos al Señor primero, entonces no tenemos que estresarnos, porque Él nos va a proveer, Él nos va a dar todas las cosas. Pero primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él. No sé si se han dado cuenta que en todo lo que hemos leído es primeramente buscar al Señor, primeramente dar el lugar primero al Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Todo esto nos va a dar paz, porque si dependemos de nosotros, vamos a estar angustiados. Pero si dependemos de Dios, si dependemos del Espíritu Santo, eso es lo que nos va a dar paz. Segunda de Corintios 2, 14, 16. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar las buenas noticias es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Hermanos, si tenemos paz, si ponemos al Espíritu Santo que nos guíe, nosotros podremos anunciar esa vida de paz, porque todos, o sea, no solamente los que estamos en la iglesia vivimos mucho estrés, ¿verdad? Externo, pero nosotros podemos decirle a todas las demás personas todas estas cosas que dice la palabra del Señor, para que así como nosotros podemos agarrarnos de ella y tener paz, los demás también puedan hacerlo. Y no ser egoístas y decir, uy, sí, encontré la solución, pero ahora me la dejo para mí. No, hermanos, no podemos dejarnos la solución para nosotros. Tenemos que contarle a todo el mundo qué podemos hacer para vivir una vida más tranquila, para vivir una vida más en paz, para vivir una vida. Sabemos que estreses hay por todas partes que nos rodean, en nuestra casa, donde vamos, en la iglesia, pero sabemos también la palabra del Señor que nos ayuda a tener paz. Tenemos que compartir esa solución con las demás personas. No podemos ser egoístas
y dejarnos esa medicina, porque si el estrés es una enfermedad, la palabra del Señor es la medicina que va a curar esa ansiedad y ese estrés. Dice Proverbios 3, 5, 8: confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Hermanos, imagínense usted. Esto es increíble. Dice, confía en el Señor. Volvemos de nuevo, ¿verdad? Confiar en el Espíritu Santo, darle el primer lugar, hacer lo que Dios quiere totalmente. O sea, depositar nuestra vida totalmente en el Señor y no en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Porque nosotros como hombres vamos a fallar. Ten en cuenta a Dios en todo. ¿En qué tenemos que tener en cuenta? ¿En algunas cosas? No, hermanos, dice en todo. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. En todo, hermanos, es en todo. Hasta la cosa más sencilla, todo. Dice, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Si Él nos ayuda, ¿para qué nos vamos a estresar? ¿Para qué nos vamos a angustiar? Él es nuestra medicina, hermanos. Tenemos que aprender a decir sí, a decir no, dependiendo de la guía del Espíritu Santo. No nos carguemos, hermanos, más de lo que podemos soportar. El Señor no quiere que hagamos eso. Él no quiere que nos enfermemos. No nos comparemos los unos con los otros, porque eso nos da ansiedad. Dios nos hizo únicos y Él lo va a usar a usted como Él lo hizo a usted, porque usted no lo tomó por sorpresa al Señor. Él nunca dijo, uy, qué torta, a este me le faltó ponerle X o Y. No, Él nos hizo como Él quiso hacernos y como Él nos necesitaba. Así que no nos comparemos con nadie, hermanos. No nos comparemos con otros. Cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu para estar saludables más tiempo y poder ser de bendición para otros. Aprendamos la palabra y seamos sabios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Seamos obedientes a Dios. Pensemos que Dios tiene el control y que por más que nos estresemos y nos preocupemos, eso no va a resolver nada. El único que tiene la respuesta, el único que tiene la solución es el Señor. Así que tenemos que buscarlo siempre a Él primero. Él nos promete que si nos acercamos a Él, Él nos va a hacer descansar. Que si oramos y le contamos nuestras peticiones, dando gracias, Él nos va a dar paz si lo buscamos. Recordemos que Él es fiel. Él puso su gracia en nosotros y se glorifica en nuestras debilidades. No estamos solos, tenemos la compañía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Él nos da el poder, Él nos guía, Él es nuestra cabeza. Volvemos a leer Proverbios, confía en el Señor totalmente. O sea, totalmente. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Hermanos, no confíe en usted. No confíe en usted. Tenemos que confiar es en el Señor. Porque nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, nuestra mente es pequeña, pero las maravillas del Señor son grandes. Y Él a veces nos da cosas que nosotros ni le hemos pedido. Y a veces le pedimos cosas y Él nos da cosas todavía más grandes que no nos habíamos ni imaginado. Imagínense lo pequeña que es nuestra mente. Así que si confiamos en el Señor, yo creo que vamos a salir ganando, porque Él nos va a dar más de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Si lo tenemos en cuenta en todo lo que vamos a hacer, Él nos va a ayudar a vivir rectamente. Y si vivimos rectamente, no va a haber estrés, no va a haber angustia, no va a haber preocupación, porque el Todopoderoso va a estar en control. Él va a proveer esa paz, Él va a proveer
la solución a cualquiera de las cosas que nos esté pasando en nuestra vida. Entonces, esta era la palabra que yo traía en esta mañana para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a poner de verdad nuestra vida en las manos del Señor completamente. Hermanos, yo no sé qué puede estar pasando usted. Tal vez hoy estamos pasando alguna situación estresante, angustiante, pero el Señor ha hablado en su palabra que confiemos totalmente en Él, que confiemos en Él, y Él nos va a guiar y vamos a vivir una vida totalmente recta